Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 9 de agosto del 2022. Damos inicio. Primero vamos a empezar con la retroalimentación del tema que vimos el día de ayer y luego pasamos a el desarrollo del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, se vieron 4 temas sobre la gestión documental. Primero fue la historia, donde se habló sobre que pues los documentos empezaban desde que se inició la escritura. Se empezaron a crear documentos, los cuales pues eran elaborados en arcilla o en madera o en pieles, en el caso de los egipcios en papiros. Estos documentos eran creados para controlar tanto la población como las riquezas de cada nación. Se utilizaba para tener o llevar control de las propiedades, de los soldados, etcétera. Luego, en Grecia, un señor llamado Arconte dio como los primeros inicios de todo lo que era la organización, que hoy conocemos como la gestión documental, la organización de los documentos, y pues gracias a él fue que se empezó todo este proceso de la gestión documental. Por eso se le da el nombre de archivo en honor al nombre del señor Arconte. Luego, aproximadamente antes del siglo XII, la iglesia era la encargada de custodiar y cuidar todo lo que era el patrimonio documental del país, ¿sí? O sea, bueno, todo el patrimonio documental de todos lados era el encargado la iglesia. Luego, después del siglo XIII aproximadamente, la iglesia se despojó de, de esa responsabilidad y se la entregó a cada nación y le dijo, bueno, ustedes son los encargados de custodiar y cuidar su patrimonio histórico y los documentos que se van creando de ahora en adelante. Y le entregó esa responsabilidad a cada nación y a cada gobernante. Un ejemplo claro, también hablábamos de que en esa época solamente existían o solamente se conocía o se hablaba del poder público. Luego del capitalismo y la revolución industrial empezaron a llegar las empresas, el comercio, y pues entonces empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. Entonces, todo lo que era la documentación del poder público o de las entidades públicas, era cada gobernante el encargado de custodiar y cuidar esos documentos. En cambio, con relación al poder privado, pues cada empresa o cada comerciante privado era el encargado de cuidar y custodiar sus propios documentos. Por ejemplo, aquí en Colombia existe una entidad que es llamada el Archivo General de la Nación. Esta entidad es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Esta entidad es la encargada de custodiar y cuidar todo el patrimonio, tanto histórico como el actual, que se va creando de las entidades públicas de nuestro país. O sea, él es el encargado de custodiar y hacerle todo el trámite a la documentación de nuestro país. Esta entidad, ayer se me olvidó decirles, queda ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en el centro histórico, en la carrera sexta con sexta, creo que es, si no estoy mal, ya les verifico. Queda en el centro histórico de acá de la ciudad de Bogotá. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Sí, en la carrera sexta con sexta. Listo, entonces a esta entidad, o la creación de esta entidad, le debemos dar las gracias pues al señor Jorge Palacios Preciado,
que pues él era un historiador y a razón de esto él dijo que pues había que crear una entidad con múltiples funciones y múltiples responsabilidades que se encargara de cuidar y custodiar todo el patrimonio histórico documental de nuestro país. Entonces, a raíz de esto, se crea el Archivo General de la Nación y pues ahí empieza todo el proceso para que pues esta entidad sea la encargada de custodiar y cuidar todo el patrimonio documental de nuestro país, o sea, todo lo que tiene que ver con las entidades públicas. Todos los documentos que se creen en entidades públicas van a parar al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, decíamos que el señor Jorge Palacios Preciado fue el director del Archivo General de la Nación desde el año 1989, cuando se le dio la apertura al Archivo General de la Nación, hasta el 2003, cuando falleció. ¿Listo? Entonces, prácticamente pues eso tiene que ver con la historia. Luego de hablar de la historia, pasamos a hablar sobre la definición de la gestión documental, que a grosso modo pues decía que era pues prácticamente la organización y clasificación de los documentos que se creaban o se recibían dentro de una empresa, y para de esa manera pues facilitar toda la consulta y utilización de dichos documentos. ¿Listo? Entonces eso es prácticamente la definición de la gestión documental. Luego pasamos a hablar de los pasos, que hablábamos de 8 pasos, los cuales están divididos en 2 partes. La primera parte son los primeros 4 pasos, que son los pasos de producción, recepción, distribución y trámite, que son los pasos administrativos. Y luego pasamos a hablar de los últimos 4 pasos, que eran la organización, consulta, conservación y disposición final, que son los pasos técnicos. Los pasos administrativos son autónomos e independientes de crear, digamos, sus propios procesos internos en cada empresa. Los pasos técnicos ya están deliberados o limitados o estandarizados por el Archivo General de la Nación. No es, digamos, una regla de que diga debe hacerse así, 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 pero ya están estandarizados y ya hay como un proceso por el cual pues facilita toda la acción de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, luego pasamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Hablamos sobre 3 tipos de archivo: el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Hablábamos de que pues el ciclo vital de los documentos es el tiempo por el cual el documento está físicamente guardado en un archivo. Entonces hablamos de que hoy yo les comentaba que aproximadamente creería que por ahí el 90% de los documentos, un poquito más, solo pasan hasta el archivo central, porque va archivo de gestión, que es el archivo que tenemos en la mano, donde los documentos todavía no han terminado su trámite. Luego hablamos del archivo central, que es el siguiente archivo donde pasan los documentos cuando estos ya terminaron con su trámite, pasan a guardarse en el archivo central, y de ahí la mayoría llega hasta el archivo central. La mayoría de los documentos, porque ahí se toma la decisión de qué se va a hacer con dichos documentos, si se escanean y se eliminan o sencillamente se eliminan, o llegase el caso que sean documentos muy importantes o vitales para la empresa, ya se toma la decisión de que se guarden para siempre, y ahí sí pasarían al siguiente archivo, que es el archivo histórico, que es el archivo donde se guardan los documentos vitales de la empresa, súper importantes, pero su consulta es prácticamente nula. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer debían hacer 3 entregas, las cuales
eran las cuales eran una pregunta, que era con respecto a quién fue el señor Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director. También tenían que hacer el cuestionario 1, que contenía 3 preguntas, una de selección múltiple y 2 de preguntas abiertas. Y la actividad 1, que tiene que ver con elaborar un mapa conceptual, solo un mapa conceptual, donde se reflejaran estos 3 temas principales que se vieron ayer, que era la historia de la gestión documental, los pasos y el ciclo vital de los documentos. Lo podían hacer a computador o a mano. ¿Listo? Entonces, esas eran las entregas de ayer. Entonces, no sé si tengan preguntas o dudas con respecto a esto, o todo claro. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, señora, todo claro por mi parte. Listo. Buenos días. Por ahora todo claro, profe. Ok. Listo. Entonces, ya siendo así, entonces vamos a empezar con el desarrollo del día de hoy. Hoy nos correspondería desarrollar la guía número 2. No desarrollar, sino porque las guías no son como guías de desarrollo, sino es más material de apoyo. La guía número 2, pero la guía número 2 habla sobre, ya les voy a mostrar aquí más bien para que me entienda. La guía número 2 habla sobre los elementos que se encuentran dentro del archivo. Aquí dice guía 2. Entonces nos vamos a saltar esta guía. ¿Se acuerda que yo el día de ayer les dije que en un día veíamos 2 guías? Esta guía es una de las guías que vamos a ver el cuarto día. ¿Listo? Que es el día jueves. La vamos a unir con el tema que vamos a tocar ese día, porque ese día vamos a hablar del archivo y de los cuidados que hay que tener dentro del archivo. Entonces nos la vamos a saltar como para seguir mejor una cadenita con los temas que vamos desarrollando. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a ver la guía número 3. ¿Listo? La guía número 3 habla sobre el principio de ordenamiento, habla sobre, empezamos a hablar sobre las clases de, o los sistemas de ordenamiento o de ordenación, y vamos a centrarnos en el sistema alfabético. Pero como pueden ver es pura letra, lectura, entonces yo les hice unas diapositivas para resumir lo que está en esta guía. ¿Listo? Entonces, tienen ahí el material de apoyo que está ahí, y además yo les voy a compartir lo que les voy a proyectar ahorita. ¿Listo? Entonces, empezamos. Entonces empezamos con el tema inicial. Ayer, pues, como ya les acabé de decir en la retroalimentación, vimos los pasos de la gestión documental, ¿cierto? Vimos los pasos de la gestión documental, los cuales pues eran un total de 8, los primeros 4, que son producción, recepción, distribución y trámite, corresponden a los pasos administrativos, y la organización, consulta, conservación y disposición final hacen parte de los pasos técnicos, ¿cierto? Recuerdan que ayer yo les comenté que estos últimos 4 pasos, los pasos técnicos, son los que vamos a ver en el desarrollo del curso de toda esta semana. Entonces, hoy iniciamos con la organización.
Listo, espérame que alguien está intentando ingresar. Natalia Linares. Buenos días, Natalia Linares. Buenos días, Natalia Linares. Natalia Linares. Natalia Linares. Por favor, me regalas el ingreso por el correo institucional. Me haces el favor porque ingresaste por el personal y no te puedo dejar ingresar. ¿Listo? Entonces, para que salgas y vuelvas, ingreses con el correo institucional. Listo, gracias. Entonces, empezamos hoy con el primer paso de los pasos técnicos, que es la organización. Entonces vamos a ver el procedimiento para la organización de los documentos. Para organizar los documentos, cuando uno está a cargo, digamos, de una parte de archivar dichos documentos, pues hay unos pasos básicos que hay que seguir para que dichos documentos queden bien organizados. ¿Listo? Entonces, estos pasos o este procedimiento es el siguiente. Primero, ¿qué hay que hacer? Nosotros, un ejemplo, nos vamos a imaginar que tenemos un paquete grande de documentos, nos entregaron un montón de documentos y nos dijeron, tengan, organicen estos documentos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es inspeccionar dichos documentos. ¿Qué quiere decir? Revisar los documentos, revisar los que estén en buen estado, revisar los que correspondan al departamento donde ustedes están, que digamos si ustedes están en el departamento comercial, que no vaya a ser un documento por allá de recursos humanos o por allá de contabilidad, porque pues eso va a generar de pronto desorden al momento de la consulta. ¿Listo? Segundo, hay que clasificar los documentos. ¿Cómo se clasifican? Es ordenar los documentos, encontrar el principio de ordenación, que hay 5 formas de organizar los documentos, que son alfabética, numérica, cronológica, geográfica o temática. Esa clasificación, ¿cómo lo hacen? Primero, pues hay que consultar a la persona que les encargó, organizar los documentos, cómo los deben organizar, si alfabética, si numérica o cronológica, bueno, o la forma como lo utilicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes no se van a sentar y van a decir, yo lo voy a organizar alfabético, y cuando lo vaya a guardar, entonces sencillamente se da cuenta que no era alfabética, sino numéricamente que tenían que organizarlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues que pierden su tiempo, se desgastan y todo ese tema. Entonces, primero hay que preguntar cuál es la manera de clasificar que ellos tienen pues en la empresa. ¿Listo? De acuerdo a cómo les digan, les expliquen cómo deben hacerlo, pues empiezan este paso, que es el de clasificar. Luego de clasificar se marca o se folia, que es enumerar los documentos. ¿Qué pasa con esta marcación o foliación? Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacen. Entonces también hay que preguntar, o sea, sí, preguntar que si tienen que foliar los documentos o si no es necesario foliarlos, sí, porque en algunos casos puede que sí, como en otros casos puede que no se tenga la necesidad de enumerar los documentos. Si llegase el caso que sí lo hagan, esa foliación siempre se debe hacer, ya sea que el documento esté en vertical u horizontal, siempre se hace a mano derecha en la parte superior. ¿Cómo lo hacen? Con lápiz. A lápiz, con un trazo muy suave. Nada de bolígrafo, esfero, marcadores, colores, nada. A lápiz y con un trazo muy suave, porque llegase el caso de que se necesite borrarlo y volverlo a enumerar, pues no
toque tachar la hoja ni eso, porque esos son daños irreversibles que se le hacen al documento. ¿Listo? Cuarto, la distribución, que está determinada pues por la empresa, ¿sí? Digamos, si es una empresa grande, y si, digamos, un ejemplo, ¿no? La empresa dijo que tocaba organizarla alfabéticamente. Listo, yo lo clasifiqué alfabéticamente, me dijeron, no, no es necesario foliarlo, bueno, no lo folié, pero hay que distribuir esos documentos en estas carpetas, me entregan las carpetas. Entonces hay una carpeta que va de la A a la C, entonces yo cojo los documentos que organicé, entonces cojo los documentos que van de la A a la C y los guardo ahí como corresponde. De la D a la F, y así cojo igualmente y así sucesivamente hasta terminar hasta el último documento, ya sea que el último documento terminó en la M o en la L, bueno, y los guardo donde corresponde. ¿Listo? Como puede que si la empresa no es grande, ¿sí? O es una microempresa o una mediana empresa, pues sencillamente tienen solamente una carpeta, pues entonces los guarda donde corresponde dentro de esa carpeta que van los documentos de la A a la Z. ¿Listo? Y el último paso, que es el archivar, que no es como tal la acción de organizar, sino la acción de llevar las carpetas donde ya guardé los documentos, llevarlas y guardarlas en el espacio o lugar donde corresponde. ¿Listo? Entonces, no guardarlas donde caiga las carpetas, no, sino donde corresponde de acuerdo a la organización que tiene la empresa. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos, son pasos básicos, pero pues hay que dejarlos claros para que ustedes, digamos, puedan hacer una organización de los documentos adecuadamente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto a este procedimiento o tengan alguna inquietud. No. ¿Alguien más? Todo está claro, gracias. Ok. Francisco, Carmen, Gloria ya, Jessica. Todo está claro, gracias. Claro, profe. Listo. Entonces, ese es un procedimiento básico que pues uno a veces por lógica lo hace, ¿sí? Pero pues hay que dejarlo claro para identificar, digamos, el proceso, ¿listo? Entonces, siendo así, como recuerdan el segundo paso que hablábamos de clasificar los documentos, que pues hay varios principios de ordenación o varias formas de clasificar los documentos, que les hablaba del alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Entonces ahora nos vamos a enfocar en ese paso que es el de clasificar. ¿Listo? Entonces la clasificación de los documentos, vamos a enfocarnos en la primera, que es la alfabética. Mañana vemos las otras 4 clasificaciones, que son numérica, cronológica, geográfica y temática. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar en la alfabética, la cual dice que es organizar los documentos según el abecedario. Se organizan los documentos de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, quisiera hacerles una consulta. Ahí vamos a hacer una pregunta de español, castellano, como quieran llamarlo. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, los escucho. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27, Luisa y Fernanda. 28 letras. 28, dice Gloria. ¿Quién más?
¿Quién más? ¿Quién más? 28, 27. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que 27. 27 dice Olga, Francisco dice 30. 22 dice Jessica. Listo. Entonces, el abecedario tiene actualmente tiene 27 letras. ¿Listo? Anteriormente, y por ahí si de pronto hay una persona que mayor de 40 años, por ahí entre ustedes, si hay, me va a dar la razón. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué 30 letras tenía el abecedario anteriormente? Porque dentro del abecedario encontrábamos las letras Che, la Y y la R. ¿Sí? Entonces eran un total de 30 letras, pero que la Real Academia Española dijo, bueno, ¿por qué tenemos esas 3 letras ahí si esas 3 letras están compuestas por 2 letras simples que están dentro del abecedario? Entonces, ¿qué hicieron? Las quitaron, pero ojo, no las eliminaron, sino las quitaron del abecedario, y esas letras fueron a parar a un grupo que son llamadas dígrafos. Estas letras llamadas dígrafos son letras que al leerlas, ¿sí?, hacen un solo sonido. Ejemplo: chivo, lluvia, carro, ¿sí? Hacen un solo sonido al momento de leerlas. Entonces no se eliminaron, pero pasaron a otro grupo que son dígrafos, donde también encontramos la G y la U, porque cuando uno dice guía suena hace un solo sonido, o la Q y la U, queso, ¿sí?, hacen parte también de estas letras llamadas dígrafos. Entonces a partir de ahí, pues el abecedario está compuesto por 27 letras, pero ojo, solamente en español, en la lengua hispana, solamente encontramos las 27 letras. En otro idioma, la ñ no se utiliza. ¿Listo? Solamente la ñ se utiliza en el idioma español. De resto, se podría decir que en los otros idiomas solamente existiría 26 letras. Listo, chicos, entonces eso para que lo sepan, porque al momento de organizarlo, pues ustedes deben saber qué cantidad de letras existe en el abecedario. ¿Listo? Bueno, ya hablando de esto, vamos a pasar a hablar sobre las reglas para archivar por nombres de personas. ¿Qué pasa con estas reglas? Esta es una recomendación que hace el Archivo General de la Nación, que dice que cuando se clasifican los documentos de forma alfabética, se haga por nombres propios, o sea, por nombres de personas. ¿Listo? Entonces, hay unas reglas específicas para ordenar este tipo de documentos de esta forma. Entonces, la primera regla es La primera regla es que los nombres se deben escribir primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Ejemplo: Martínez Casas Juan Sebastián. La segunda regla que recomienda el Archivo General de la Nación es que cuando son homónimos se debe tener un elemento alterno para diferenciar. ¿Cuáles son los nombres homónimos? Que son nombres que son totalmente iguales. O sea, hay dos personas que se llaman totalmente iguales, ¿sí? Tanto apellidos como nombres. ¿Que no puede pasar? Sí, puede pasar. Y puede pasar de que
trabajen en la misma empresa también. ¿Listo? Entonces, en este caso, el elemento alterno más, o sea, que podría diferenciarlos, que sea más lógico y más concreto, ¿cuál creen que sería? ¿Cuál creen que sería el elemento ahí que podría diferenciar a esas dos personas? Señora, el cargo podría ser Con la fecha de ingreso a la empresa. con la fecha de ingreso. Luisa dice por el chat que por el número de la cédula. Un número dice ser. Ok. Sí, podría ser el cargo, podría ser la fecha de ingreso. O sea, eso depende de las políticas de la empresa. Sí, pero en la mayoría de los casos utilizan, como dijo Luisa, utilizan el documento de identidad. ¿Por qué el documento de identidad? Porque el documento de identidad es casi imposible, o diría yo imposible, que se repita. ¿Listo? Porque pues no va a existir otra persona que tenga su número de documento de identidad, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos utilizan ese documento de identidad, pero de acuerdo a las políticas de la empresa, pues pueden utilizar el cargo o la fecha de ingreso o el departamento donde pertenecen, etcétera. ¿Listo? La tercera regla es cuando los nombres y apellidos tienen prefijo. ¿Qué es el prefijo? Pues que el nombre o el apellido van acompañados o tienen un antes de. ¿Listo? Por ejemplo, está el de, del, de la, de las y de los. Ejemplo, de la Osa Martínez Carlos, Ramírez de la Hoz Mariana, López de Casa Camila, Rodríguez Casas María de los Ángeles, ¿sí? Entonces esos son nombres o apellidos con prefijos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de organizar esos prefijos? Pues como lo ven, si es el primer apellido, recuerden que se organizan apellidos primero y luego nombres. Cuando es el primer apellido, pues es lógico que iría organizados en la letra D, ¿cierto? Porque empezaría de la Osa Martínez Carlos, de los Montes, Rodríguez Juan Sebastián, de las casas López, María Camila, ¿sí? Entonces, si empiezan con el primer apellido, pues lógico irían en la D. Pero si encontramos varias personas que el apellido tiene prefijo, pues la manera correcta de organizar esos apellidos con prefijos es como están en los azules. Primero van los de, luego del, luego de la, luego de las y por último de los. ¿Listo? Entonces iniciaríamos, ejemplo, con de la Osa Martínez Carlos y terminaríamos con de los Montes Rodríguez Juan Sebastián, ¿sí? Sería el último en la lista. Entonces, este es el orden adecuado, ¿listo? Aquí tengo López de Casas Camila con azulito. ¿Por qué? Y pueden llegar a encontrarse en una persona de esa forma. Anteriormente, cuando las mujeres se casaban, ¿sí? Optaban por tener el apellido del esposo como segundo apellido. Entonces iban y lo registraban y para que en las cédulas les saliera con el apellido del esposo.
Entonces, el ejemplo que está ahí es López de Casas. Ese Casas es el apellido del esposo y el nombre de ella, Camila. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pueden llegar al caso de encontrarse ese tipo de nombres. Y el último, o la última regla, es los apellidos compuestos. ¿Cuáles son los apellidos compuestos? Cuando un apellido está conformado por dos apellidos. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El primer apellido es Díaz Granados y el segundo es Guida y el nombre es Diego. O el otro ejemplo es Cuesta Duque Páez Camila. El primer apellido es Cuesta Duque, el segundo es Páez y el nombre Camila. Listo, entonces, ¿cómo ustedes diferencian un apellido compuesto a un apellido común? Porque están unidos por el guión o sencillamente los escriben pegados. ¿Sí? Entonces, puede llegar el caso de que uno se confunda y crea que fue que lo escribieron mal, ¿sí? Porque están pegados, pero uno, ¿cómo hace para saber si es un apellido compuesto o no? Primero, porque pues va acompañado de un segundo apellido. En el caso de Díaz Granados Guida, pues el segundo apellido es Guida. Si llegara el caso de que no puedan identificarlo de esa manera, pues sencillamente van al documento de identidad y en el documento de identidad están separados nombres y apellidos. Entonces ahí se van a dar cuenta si está bien escrito, está mal escrito, si es un apellido, si no es un apellido. ¿Por qué? Porque a veces también podemos encontrarnos apellidos que pueden llegar a ser apellidos o nombres, ¿sí? Un ejemplo claro de eso es este apellido o nombre, Alfonso. Alfonso, yo he tenido alumnos que Alfonso es el nombre, o a veces he tenido, y he tenido alumnos que el apellido es Alfonso, ¿sí? Entonces, cuando uno no sabe si ese Alfonso es el apellido o el nombre, pues sencillamente uno se dirige al documento de entidad para identificar si es el apellido o el nombre. ¿Listo? Entonces, ahí son esas 4 reglas básicas que sugiere o recomienda el Archivo General de la Nación para ordenar o clasificar los documentos de forma alfabética. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto a estas reglas. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? No, señora. Yo tuve un compañero que el apellido era compuesto, era Curate, que era de Felipe, era el apellido, el primer apellido. Cárdenas era el segundo apellido. No se te escuchó bien, Gloria. No, es que soy un poquito enferma en la garganta. Ah, ok. Yo tuve un compañero que tenía el apellido con el sufijo de, él se llamaba Pedro de Felipe Cárdenas. De Felipe era la primera. ¿El apellido? El segundo y el nombre era Pedro. Imagínese, de Felipe, el apellido. Yo pensaría que es el nombre, porque pues Felipe acá, pues Felipe es un nombre. ¿Y es el apellido? Sí, Ya, es pues. el apellido. Hay otro apellido que es nombre y es Esteban. Esteban, un apellido. Imagínese. Es que uno puede encontrarse unas cosas aquí. Y por ejemplo, hay que también ser conscientes que aquí en Colombia, yo hablo de Colombia, no sé en otros países, pueda que sí o pueda que no, pero aquí en Colombia tendemos a ser un poco creativos al momento de colocarle los nombres a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, eso a veces puede jugar una mala pasada, porque pues uno a veces como que, ¿y cómo organizo este documento, sí? Lo digo porque una vez salió en una noticia
que hay una persona aquí en Colombia que se llama 7. Pero fuera 7 la palabra 7, pero no, es 7 el número. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo una persona se va a llamar o sea, número 7? O sea, 7. 7. O sea, uno dice, ¿en serio? Entonces, aquí a veces somos muy creativos con los nombres. Mezclamos nombres extranjeros con, ¿sí? Con nombres aquí de nuestro país. Entonces, a veces esos nombres extranjeros pueden pensar que son apellidos, porque pues llegar al caso a veces son como un poco extraños. Entonces hay que tener cuidado en eso y siempre pues tratar de verificarlos con los documentos de identidad cuando nos encontremos ese tipo de casos extraños. En el curso anterior una chica me decía que ella había trabajado en un call center y que pues literal pues había muchas personas que tenían nombres muy extraños y pues que era a veces muy difícil, digamos, a veces que le tocaba hasta que se lo deletrearan para poderlo escribir porque no podía, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, siendo así, necesito por parte de ustedes que me escriban en el chat nombres de personas. Recuerden que primero es apellido, luego nombre. Entonces que me escriban en el chat nombres de personas. Y si saben o encuentran nombres de personas así bien extraños, mucho mejor. Para así mirar en el ejemplo y ponerlo, digamos, como en práctica y cómo lo organizaríamos ese tipo de nombres extraños. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos. Ya empezó Jessica, Gloria. Primero apellidos, luego nombres. ¿Listo? Por favor. Primero apellidos, luego los nombres. Dios mío, Dios mío. Este es el apellido.
Uy, Dios mío. A ver, ¿cómo pues? Listo, dejemos hasta ahí porque la pizarra no despliega más hacia abajo y solamente este cuadrito que se proyecta ahí. Entonces vamos a colocar aquí, yo copio vamos a decir que este se llama Pérez González. Y coloquemos uno por aquí que se, a ver, nombre común, Rodríguez López. Andrés Felipe. Es que no cabe más. Déjenme ver. Listo. Entonces, a ver, chicos. Entonces vamos a empezar a organizar alfabéticamente esos nombres. ¿Listo? Los vamos a empezar a organizar. Y espérenme, yo organizo Fernández de Soto. William. Listo, ahora sí para que todos. Acá hay otro. Ricardo Alfonso Rodrigo. Listo, ahora sí. Entonces vamos a empezar a organizarlos de forma alfabética. Los voy a ir pasando al otro extremo de la pizarra y los organizando de acuerdo como ustedes me van diciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál iría primero de todos esos nombres? Alfonso Manuel. Alfonso Manuel. Listo. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría ahí? Ay, mire eso. Caragani. Listo. ¿Cuál seguiría? A, B, C, D. Cuesta Castro. A, C, cierto, la C, mira, a B, C. Cuesta Caro. Listo. A, B, C. Hay otra por C. D. Paula Rondón, Lidia Susana. Dicen que iría primero esta, luego Diría que de Felipe Cárdenas Pedro Alonso. que iría primero de Felipe. Sí, señora. Va después de
Y luego de la os. Luego de la os. Y ahí sí de Paola. Y ahí sí de Paola. Muy bien. Este como es un caso, este tendría, ¿cómo es que se llama? Se me fue la paloma. Es un apellido quería escrito, sí, espérame. Con un apóstrofo. Sí, con el apóstrofe. Iría después de los prefijos, ¿listo? Llegará el caso que se encontrarán con prefijos. Si no, pues sencillamente pues iría en el orden de la D, ¿listo? Pero siempre después de todo, digamos, si encontramos con un apellido que Duque, Daza, pues entonces va primero Daza, luego Duque y ahí sí, el Di Paola. ¿Listo? Ahora, siguiente, A, B, C, D. No hay más por la D. E. Esteban Caballero. Esteban Caballero, Sergio Andrés. Entonces, en este caso que nosotros encontremos Sergio Andrés Esteban Caballero, yo creería que esa persona tiene 3 nombres y un apellido. Sergio Andrés Esteban Caballero. Pero, por lo visto, es un apellido Esteban. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de casos de que uno diga, pero solo tiene un apellido, entonces vamos a mirar el documento de identidad. O este nombre me suena como apellido también. Entonces vamos a verificar en el documento de identidad. ¿Por qué? Para evitar, digamos, porque una cosa es que yo lo organice en la E por Esteban y otra cosa que yo lo organice por la C en Caballero. Porque si yo lo pongo Caballero Sergio Andrés Esteban, y no, así no es. Entonces, si ven, ahí juega mucho, por eso siempre hay que verificar, ¿listo? A, B, C, D, E. No hay más por la E. F. Fernández de Soto. F. Listo. Hay otro más por la F. No es cierto. F. G. Gil Oliveros. Baji Oliveros primero y luego Gutiérrez, ¿cierto? ¿Hay más? No. Gutiérrez. Listo. H, I, J, K, L, M. Martín Hernández. Este es otro. Yo creería que era Oscar Martín Hernández. Ese Martín no sabía que también era apellido. Es que hay casos especiales que uno dice M, N, Ñ, O, P. Hay 2 Pérez González. Tocaría organizar por la inicial del primer nombre. Exactamente. Entonces sería Pérez González María Sofía. María Sofía primero y luego Pérez González Jürgens. ¿Cómo se pronuncia? ¿Jürgen? ¿Así? Samuel. Así, listo. Llegar al caso de pronto que exista Pérez Martínez y Pérez González, pues entonces se pasaría a mirar el orden del segundo apellido. Pero en este caso tienen los mismos apellidos, pues entonces los dos apellidos son iguales, entonces se pasa a ver, como dijo su compañera, a ver el nombre, primer nombre. Si llegase al caso que el primer nombre también es igual, entonces se pasa a ver el segundo nombre, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, si alguna de esas personas solamente tienen el primer apellido igual, segundo apellido igual, el primer nombre igual, pero una de esas dos personas solamente tiene un nombre y la otra tiene 2 nombres, primero se coloca la que tiene un nombre. ¿Listo?
Por ejemplo, si tuviéramos Pérez González Marian Sofía y Pérez González Marian, no más, pues iría primero Marian sola y luego Marian Sofía. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igualmente con los apellidos, porque a veces hay personas que solamente tienen un apellido. Entonces tuviéramos Pérez Marian Sofía y Pérez González Jürgen Samuel, pues iría primero Pérez Marian Sofía y luego sí, Pérez González Jürgen Samuel. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. O, P, Q, R. Ricardo Alfonso Rodrigo. Este sí me tiene pensando. ¿Por qué ese nombre tiene 3 nombres? Y no tiene apellidos. Ricardo Alfonso Rodrigo. Ahí uno dice, oh Dios, y ahorita cómo organizo esto, cuál es el nombre y cuál es el apellido. Ahí es ¿Sí? cuando uno se rasca la cabeza. Sí, uno dice, ay Dios, entonces ¿qué toca? Ir a verificar. Entonces son casos especiales, ¿sí ven? Uno apenas, o sea, uno se puede encontrar en cualquier momento de la vida. Iría Rodríguez, que tenemos 2 Rodríguez, Andrés Felipe, Rodríguez López, quedó con la L minúscula. Entonces, ¿qué hablábamos de los nombres que son homónimos? Por el número de cédula, por el cargo. Entonces, le podemos colocar cualquier elemento diferenciador. Entonces, aquí, como tenemos poquito espacio, vamos a colocarle el cargo. Digamos que aquí es operario. Ah, pero que igual. Bueno, digamos que ahí corrámoslo un poquito que se salga del orden. Y el otro puede ser que, regálenme un cargo, uno cortico. Jefe. ¿Jefe de qué? Jefe de, bueno, digámoslo que jefe de algo, que hay cortico. ¿Listo? Entonces ahí está. Y por último, Balbuena Riaño Adrián Fernando. Listo. Y listo. Quedó. Señora. En el caso de Rodríguez López Andrés Felipe, iría primero jefe y luego operario, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí, ¿no? Por el orden del cargo, ¿no? Llegar el caso de esto. Si tuvieran el documento de identidad, igualmente también pues tratan de organizarlo por el documento de identidad, el número de menor a mayor. ¿Listo? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, siempre yo les aconsejo siempre tratar de organizar lo más específico que puedan organizar los documentos, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso de Rodríguez López Andrés Felipe, pues jefe, operario, entonces organizar jefe va primero, operario segundo, o si está con el documento de entidad, entonces uno empezó por 53 millones, y el otro es 1,019 millones, o sea, 1,019 millones. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Sí? O sea, tratar de ser muy específicos al momento de organizar los documentos. ¿Por qué? Porque pues eso va a facilitar mucho la consulta. Porque si por ejemplo yo tengo 20 personas que el primer apellido es Rodríguez, entonces yo organizo Rodríguez y voy y los organizo ahí, todos son Rodríguez y metámoslos en una sola carpeta, como caigan. Cuando mi jefe vaya a decirme, hágame un favor, vaya, tráigame, no sé, voy a decir la hoja de vida de Rodríguez López Juan Camilo.
Imagínate yo ir a buscar en una carpeta donde están metidos 20 hojas de vida de los Rodríguez. 20 personas que empiezan la primera apellido Rodríguez. Y como no lo organicé específicamente, sino solamente por el primer apellido, y fui y los metí así. Entonces revisar 20 hojas de vida para buscar a Rodríguez, ¿cómo fue que dije? Me fue, bueno, el que me envió el jefe a buscar. Entonces no. En cambio, si yo lo organizo bien específicamente, ¿sí? Pues entonces va a ser mucho más fácil la consulta porque yo voy busco dentro de los Rodríguez y busco, ay, Rodríguez López, entonces ya sé más o menos dónde está la L, entonces voy busco y la encontré y saqué. Pero si no lo organizo específicamente, sino solamente por el apellido, primer apellido, entonces allá quedaron guardados. Entonces tengo que revisar uno por uno hasta encontrar el que me mandaron a buscar. Entonces eso es tiempo. Entonces por eso este tipo de organización lo que hace es recortar los tiempos en los procesos dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? No, señora, gracias. Entonces aquí en la presentación que les voy a compartir, que les estaba mostrando ahorita, les voy a pegar este ejemplo, pues para que recuerden. Si tienen alguna duda o algo, recuerden cómo organizar y todo eso. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, o todo claro. Entonces, no siendo más, entonces vamos a pasar a explicar las actividades que hay que entregar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué se me hizo aquí? Les voy a activar ya la segunda pregunta, perdón. Entonces, ya se las voy a activar. 9. Listo. Listo. Ahí quedó activa la segunda pregunta. Pueden ir ahí al Classroom y ahí les va a salir ya la segunda pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las actividades que deben entregar el día de hoy? Deben entregar pregunta número 2. Cuestionario número 2. Y la actividad número 2. Ay, mire eso. Y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tienen que hacer en cada una. Entonces, pregunta número 2. Entonces le dan clic, así como la de ayer, encima de la pregunta. Van aquí a ver pregunta. Y se abre. Entonces dice lo siguiente. Ay. Jessica, cuéntame. Ay, qué pena, profe, una pregunta. Señora. Es que ayer me conecté en horas de la mañana, un ratito, y pues alcancé a estar en un pedacito de la conferencia. Y resulta que en la noche no me pude conectar para hacer lo de las actividades. Y ahorita miro y aparecía que habían unas que eran límites hasta noche, pero yo alcancé a escuchar en la conferencia que había tiempo para hacerlas, digamos, durante la semana. A ver si me sacan de esa duda, ya Sí, que mencionan señora. el escenario Sí, 1 y eso. sí, tranquila. Si puedes entregarlas hoy, las entregas, no hay problema. ¿Listo? Listo, sí, es que como estaba también en cuestiones de entrevistas y todo eso, Sí. alcancé a solucionar solo la pregunta 1, que fue, digamos, parte de la que estuve en la conferencia, que lo del director del Archivo General de la Nación y eso.
entonces las otras sí me quedaron pendientes, pero yo sacaría ya hoy todo el tema. Listo, sí, no hay problema. ¿Listo, Jessica? No hay problema que las entregues hoy. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿cuál es? ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, aquí está el cajoncito de la respuesta. Ay, ¿por qué me sacó? Ay, esta cosita, sí. Espérenme, envuelvo otra vez. Aquí está el cajón de la respuesta. Ustedes redactan ahí su respuesta. El Archivo General de la Nación, bla, 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 bla. Y se activa el botón de entregar. Apenas terminen de redactar su respuesta, pues le dan clic en entregar. ¿Listo? La segunda... la segunda está acá. La segunda. Espérenme aquí. La segunda es el cuestionario. Entonces, el cuestionario es el número 2. Entonces dan clic encima donde dice cuestionario número 2. Aquí van a encontrar el formulario, dan clic encima. Él abre otra pestaña. Entonces recuerden siempre mirar que esté con el correo institucional para que les deje ingresar, ¿no? Son 3 preguntas abiertas. Entonces, ojo aquí, les voy a explicar. Son 3 preguntas, pero les voy a explicar lo siguiente porque siempre me cometen el mismo error. La primera pregunta es, ¿qué es el método sistema de orden alfabética? Bueno, acá responde. Aquí son la 2 y la 3. Me lo cambiaron de orden. La primera es, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar los documentos? Entonces, ahí, ¿qué respuesta iría? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de documentos? Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar y distribución. Exacto. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos? ¿Cuáles son? ¿Serían en orden alfabético o en orden numérico? Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. ¿Listo? También son 5. Entonces, ¿por qué lo explico? Porque a veces aquí me escriben lo que debería ir aquí y aquí lo que debería ir aquí. ¿Sí? Entonces, recuerden, procedimientos para organizar documentos, inspeccionar, clasificar, foliar, etc. Y sistemas de archivos son alfabético, numérico, cronológico, etc. ¿Listo? Y pues la primera pregunta es que explique el orden alfabético. Ese es el cuestionario. Tienen que contestar las 3 preguntas porque son obligatorias para que les dejen enviar el cuestionario. ¿Listo? Y ahora vamos con la actividad número 2. La actividad número 2, le dan clic encima donde dice actividad número 2, van aquí donde dice ver tarea y se abre la tarea. ¿Por qué se ve tan chiquito?
van aquí donde dice actividad en el documento. Todas las actividades van a encontrar un documento donde les explica qué es lo que deben hacer en esa actividad. ¿Listo? Entonces, abrimos el documento y dice lo siguiente. Dice actividad número 2, gestión documental, año 2022. Dice que de acuerdo a la guía número 3, ¿se acuerda que hoy vimos fue la guía número 3? Elaborar un mapa conceptual. Deben elaborar un mapa conceptual donde expliquen el procedimiento para la organización de los documentos. Recuerden que el procedimiento es inspeccionar, clasificar, foliar, etc. Ojo, no es que me van a hacer un mapa conceptual donde diga procedimiento de organización de los documentos. Abren 5 pestañitas y escriben los títulos y ya. No, me van a explicar, ¿listo? ¿Qué es inspeccionar, qué se hace en clasificar, qué se hace en foliar, etcétera, etcétera? ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cargan el documento? Entonces, aquí en la parte superior derecha hay un recuadro que dice tu trabajo. Ahí van a encontrar un botón que dice agregar o crear. Le dan clic ahí, en ese botón de agregar o crear, se despliega una lista, van donde dice archivo y ahí van a cargar ya sea el documento o la imagen, que sería la foto que tomaron del documento si lo hicieron a mano. Buscan el documento donde lo guardaron, lo seleccionan y le dan abrir. Él empieza a cargar y apenas está cargado en la plataforma se activa el botón entregar, que es este morado. Le dan clic en entregar, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Y ya, y ahí quedaron las 3 actividades o las 3 entregas hechas. Entonces recuerden que el día de hoy deben hacer lo siguiente. Colocamos un colorcito más oscuro. Entonces deben hacer lo siguiente. Hoy martes 9 de agosto. ¿Qué pasó? 9 de agosto. ¿Por qué se activa esto? Agosto. Deben entregar pero es que se volvió loco esto. De agosto deben entregar pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2, la cual deben hacer un mapa conceptual, donde deben escribir o explicar el procedimiento de la organización de documentos, ¿cierto? Organización de documentos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben entregar el día de hoy. Esas 3 cosas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? Gloria, porque estás abriendo el cuestionario desde otro correo. Por eso no te deja abrir el cuestionario. Que por ejemplo, aquí donde estoy es un correo personal.
¿sí? No es un institucional. Si yo me voy al cuestionario, me va a salir así. ¿Sí ven? Yo le doy clic ahí y me sale este letrero. ¿Por qué? Porque no estoy desde el correo institucional. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre en los cuestionarios me paso al correo, al Classroom, donde estoy yo, miren, ¿sí? Mi Classroom, como profesora, y desde ahí les muestro el cuestionario, porque pues este es un correo institucional. Listo, entonces por esa es la razón que no te lo deja abrir, Gloria. Entonces verifica. ¿Listo? Ya, profesora, ya verifiqué y no estoy con el correo institucional y no me deja abrir, me dice que necesito permiso. Me deja ver las actividades, la del 3, más no me deja ver el cuestionario del uso. Ya resolví la primera pregunta. Tan raro. Cuando tú... Espérame a ver qué sale aquí. ¿Te sale así como sale acá? Gloria. No, señora. Entonces, No, me sale una pantallita que dice necesito permiso. Para abrir esta acción necesitas permiso. tan raro. Es la primera vez que pasa. ¿Me regalas, porfa, tu correo institucional? A ver. 51 Espérame. 995. Espérame, yo aquí. Eh, 51 995 995 977 977 arroba instituto.edu.com. Instituto Tecnosistemas.edu.co. Listo, ahí te lo voy a compartir. Espérame, miramos a ver. Ahí te lo voy a compartir, debería llegarte. A ver, ¿listo? Vale, ya me... Listo. Entonces, listo, eso es lo que deben hacer el día de hoy. Listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Entonces, no siendo más, damos por terminar la grabación. Igualmente, se pueden quedar conectados. Yo voy a estar acá conectados para alguna cosa que tengan, alguna pregunta, inquietud, para poderles responder. ¿Listo? Si de pronto llegase alguien que necesite desconectarse, lo puede hacer. Y pues nos volvemos a conectar por ahí tipo 11:30. ¿Listo? Profe, Señora. qué pena. Acabo de abrir el correo y me sale lo mismo. Me dice necesitas permiso. Solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Pero si se lo acabé de compartir. Ese fue el que abrí. No, pero o sea, digo, pues si se lo compartís porque le estoy dando permiso, tan raro. Sí, no, ese fue el que lo acabé de abrir y me salió. Dice rellenar formulario. Y le doy al rellenar formulario y me sale eso, que necesito permiso. Envía la solicitud de permiso a ver qué me llega a mí. Ahí debe, donde dice solicitar permiso, le das clic ahí, debe ser un botoncito. No solo me sale para decirme más información. No se puede abrir un formulario de Google. ¿Tú estás desde el computador o celular? Desde el celular. Hoy sí estoy desde el celular. ¿Será que es eso? Pues voy a intentar por el computador y cualquier cosa me comunico.
Porque sí se me hace extraño porque tuviste que te lo compartí directamente. Sí, señora, no, Tan pues, raro. voy a mirar. Si Listo. algo, pues vuelvo y me comunico con su merced. Bueno, señor, igual acá estoy pendiente. Listo, chicos, entonces nos vemos más ratico. O bueno, si tienen alguna duda, igual yo voy a estar acá conectada. Y llegase el caso que de pronto alguien se retire y no vuelva a ingresar. Entonces recuerden mañana a las 7 en puntico. ¿Listo? Nos vemos. Que tengan un feliz día. Gracias, profe. Lo mismo. Feliz día. Gracias. Gracias, profesora.